Quería preguntarles algo para, a manera de introducirnos un poquito en el tema. ¿Ustedes han jugado teléfono roto? ¿Quién me quiere explicar cómo se juega teléfono roto? Sí, sí. Va aumentando o va cambiando, al final dice completamente lo contrario de lo que decía. Yo creo que nunca en ese juego pasa que al final llegue exactamente el mismo mensaje que se dijo, ¿cierto? Siempre a veces dice, pero ¿cómo de dónde acá pasó de este punto a este punto si ni siquiera el tema es igual? A veces se parece, pero no es igual. Creo que eso me ayuda a pensar, o quiero que eso nos ayude a pensar un poquito en el propósito por el cual se escribió la Biblia. Dios inspiró a Pablo para escribir esta carta a Timoteo con el propósito de guiar a la naciente iglesia de Éfeso. Era una iglesia nueva. En ese tiempo se estaban empezando a aparecer las iglesias. Entonces, se quería que el mensaje llegara puro. El plan de Dios, que nos ama, ha sido siempre salvar. Eso fue lo que Dios siempre quiso hacer. Entregó a Jesús con tal propósito y usó a diferentes hombres para que ese propósito se cumpliera. En el caso específico de la carta que estamos estudiando, la primera de Timoteo, Dios, por ejemplo, le dio a Pablo el don del apostolado para que él fuera fundando iglesias. Era un don temporal, no era algo que permanecía. Creemos que hoy en día no hay apóstoles, o como alguien dijo hace un tiempo, dijo, yo creo que sí hay apóstoles, hoy en día sí hay apóstoles, pero todos falsos. Creemos que no hay apostolado en este tiempo, fue un don temporal. Y la función de Pablo como apóstol era ir, en sus viajes misioneros, iba predicando el evangelio, las personas creían y él fundaba iglesias, ¿cierto? Entonces, en el caso que estamos estudiando en Éfeso, él envía allí a Timoteo para que vele porque se predique la doctrina. Imagínense la desventaja que ellos tenían. Nosotros tenemos hoy en día la palabra del Señor y aquí podemos consultar cualquier duda, pero en ese tiempo ellos no tenían la Biblia. Estas cartas apenas se estaban escribiendo. Muchas iglesias no tenían ninguna carta o tenían una, ¿cierto? Porque llegaba a una iglesia, la copiaban y la enviaban a otra. Entonces tenían esa necesidad. Por eso es que es enviado Timoteo a Éfeso, para velar porque la doctrina esté allí y evitar que el teléfono roto de la teología falsa se metiera dentro de la iglesia. Pablo envió a Timoteo para enseñar y corregir cualquier cosa errada que empezara a entrar en la iglesia. En la sección de hoy ha sido considerado por algunos uno de los versículos más difíciles de entender, como más confusos en la Biblia. Quiero que vayamos al texto. Es en Primera de Timoteo capítulo 2, los últimos versículos del capítulo 2. Voy a utilizar hoy Nueva Biblia de las Américas porque se ajusta mucho más a la versión que la mayoría usa. Ustedes saben que yo utilizo Nueva Traducción Viviente, pero hoy para que podamos mirar muy cercanamente las mismas palabras, quiero utilizar Nueva Biblia de las Américas. Es un poquito diferente a Reina Valera, creo que muy poco, pero sí tiene algunas diferencias. Dice así, 1 Timoteo capítulo 2, versículos 9 al 15, ¿ya los tenemos? Hawaii. Dice, 9 hasta el 15, los últimos versículos del capítulo 2, 1 Timoteo. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. Versículo 10, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Acompáñenme a orar. Dios, te damos gracias porque tenemos la Biblia completa, Señor, tu revelación está completa para nosotros. Te pido hoy porque nuestros corazones estén dispuestos, Señor, para aprender de tu palabra,
Ayúdanos a aplicar tu palabra no como nosotros queremos o creemos, Señor, sino como tu palabra ha sido revelada, Señor. Gracias por Cristo, gracias por su obra y gracias porque por medio de tu Espíritu nos revelas tu palabra, Señor. Pido que tú que conoces nuestros corazones nos des un corazón hoy dispuesto, Señor, un corazón abierto, un corazón sensible a tu voz, Señor. Gracias porque estás ahí, Señor. Pido que tu Espíritu nos guíe a todos y cada uno. En el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Quise colocarle como título a esta enseñanza lo que dice el versículo 10, mujeres que profesan piedad. El tema que viene tratando este capítulo 2 es la adoración, la reunión de creyentes, la reunión de la iglesia. En ese contexto es que se escriben estas palabras. Ese contexto viene desde el tema anterior que nos enseñaba Arnold. Es el tema de la reunión de la iglesia, o es el contexto. Ese asimismo que tiene el versículo 9 nos une con el versículo anterior, con el 8. Así como en la iglesia, en la reunión de la iglesia, los hombres debieran levantar manos santas para orar a Dios. En contraparte, las instrucciones específicas para las mujeres son las que vienen a continuación. Estos 7 versículos son específicamente dirigidos a las mujeres. Así que los hombres pueden ir a jugar a fútbol. No, creo que no. No se alegren tanto. Creo que podemos aprender muchas cosas, hay muchas cosas interesantes que como hombres debemos mirar en estos versículos. Yo tomé como 2 instrucciones que hay específicamente para las mujeres. La primera es cómo vestirse adecuadamente y la segunda es cómo aprender adecuadamente. La primera de ellas es cómo vestirse adecuadamente. Y un detalle no menor aquí es algo que para nosotros a veces es secundario. A veces tenemos la idea y como que se riega esa idea en medio de la iglesia de que con que adoremos a Dios no importa cómo, ¿cierto? Decir, pues a Dios no le preocupa cómo vista, si yo voy en chanclas a la iglesia o si yo voy en pijama o si mi ropa. Pensamos que eso es secundario, ¿verdad? Pensamos que como que a Dios le importa es que yo le adore, no importa qué música use o qué, pero Dios es muy detallado en las cosas. Específicamente Él habla a las mujeres de cómo debieran vestirse. Es un asunto importante para Dios. Él mira las cosas con detalle y es bueno fijarnos en eso, fijarnos en cómo hacemos cada cosa para Dios. ¿Será que la Biblia nos dice cómo debemos hacer esto? ¿Nosotros lo estamos haciendo como la Biblia dice o nosotros como que hemos traído cosas de nuestro contexto y las queremos imponer a la palabra? Es bueno pensar en eso. Dios a veces muchas cosas las pone al detalle. Es evidente que en Éfeso había algún problema porque la exhortación de Pablo es muy clara. Las instrucciones a Timoteo acerca de esto son claras. Tal vez las mujeres allí se vestían de manera, no sé, muy estrambótica, podría ser, y utilizaban peinados con, no sé, creo que dice, elaborados de oro, con perlas, como demasiado adornados. Así que Pablo empieza a enfrentar el problema y da unas instrucciones muy puntuales que se aplicaban y que se aplican para nosotros, porque esta carta va dirigida a una iglesia naciente, ¿cierto? A la iglesia propiamente. Cuando utilizamos textos del Antiguo Testamento, algunas cosas no son aplicables a nosotros porque nosotros no somos Israel, somos la iglesia. Pero esta carta, específicamente la aplicación, es para nosotros. La primera parte es vestirse con ropa decorosa o modesta, también utiliza esa palabra. Y antes de avanzar en el tema, quiero que pensemos que este es un tema que es poco popular hoy, ¿verdad? La cultura está enseñando a la mujer a que no debe sujetarse a nada ni a nadie, ¿cierto? Se alienta a la mujer que hoy en día, por decirlo así, está tomando puestos de liderazgo, la mayoría se le llama una mujer empoderada, una mujer que no obedece a nadie, ¿cierto? Eso está siendo muy atacado. Y creo que delante de Dios me ha tocado enseñar este tema y creo que con temor y temblor quiero enseñarlo como debe ser. O sea, no estoy pensando que de pronto para las mujeres sea muy difícil, no veo ese caso, no veo que alguna de ustedes venga con vestido ostentoso o que tenga la lucha frente a eso, pero quiero que nos dispongamos para hacerlo. Quiero que me acompañen a orar específicamente por eso. Quiero que cerremos los ojos un segundo y oramos específicamente por este tema.
Señor, yo quiero pedirte, Señor, por las mujeres. Creo que su papel, su rol que le has dado, Señor, está siendo atacado fuertemente, Señor. Quizás Satanás utiliza maneras sutiles, Señor, para destruir lo que tú has querido dar, Señor. Oro por las mujeres de esta congregación, oro porque todas ellas hayan confiado plenamente en Cristo, sean salvas, Señor, y oro porque les des corazones dispuestos para sujetarte a la palabra que has dejado para ellas también, Señor. Oro como hombre también, Señor. Nosotros también tenemos un papel que hacer, Señor. Ayúdenos a ver que les ayudemos a ellas a poder sujetarse a ti, Señor. Oramos también por las mujeres allá afuera, Señor, que están siendo confundidas por miles de estrategias para que se alejen cada día más de ti, Señor, y eso está trayendo destrucción a los hogares, a los esposos, a los hijos, Señor. Te pido, por favor, porque podamos nosotros ser luz, Señor, en un mundo difícil, en un mundo caído, Señor. Ayúdanos a no temer, Señor, decir lo que dice tu palabra, Señor, a no avergonzarnos de tu palabra. Oro porque permitas que seamos diligentes en hablarle a las personas de la verdad tuya, Señor, que primero te conozcan y luego puedan entender y aceptar estas verdades. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pensemos en algo, o sea, la iglesia siempre vive rodeada de una cultura normalmente ajena a la Biblia o contraria a la Biblia. No es la excepción, especialmente en este tiempo creo que el papel de la mujer está siendo muy atacado, el del hombre también, pero siempre la iglesia va a ser atacada por la cultura. O sea, eso sucedía en el contexto que ellos estaban pasando. Es más, creo que Pablo a propósito escribe porque algo específico estaba sucediendo. Así que siempre pensemos en algo. Si la cultura, si la educación o las costumbres de la gente se contraponen a lo que dice la Biblia, ¿qué debemos hacer? Vamos a someter la Biblia a la cultura o la cultura a la Biblia, ¿cierto? Ese es el punto, el meollo del asunto, ¿cierto? Siempre debemos pensar en eso. Esto que voy a hacer, la forma en que me visto, la música que oigo, la televisión que veo, lo que haga, eso se contrapone a la palabra de Dios, está en contra de ella. Siempre debemos sopesar las cosas de esa manera. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de ser arrastrados por eso, ¿cierto? Porque alrededor todo el mundo lo hace, o sea, es como decir, pensemos en embriagarse. Hoy en día todo el mundo dice, no, pues sí. O sea, la gente considera que está mal embriagarse si usted se enloquece y le rompe los vidrios al vecino y, no sé, hace cosas malas y se estrelló en el carro. Uy, eso sí es condenado culturalmente. Pero si usted se toma unos tragos y se emborracha en su casa, entonces pareciera que fuera bueno, ¿cierto? Pero la Biblia dice que no nos debemos embriagar. Entonces es como eso. Estamos siendo atacados todo el tiempo para que hagamos cosas que a Dios le desagradan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer siempre? Sopesarlo a la luz de la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios de eso? Si la Biblia no me dice nada, bueno, tengo que buscar de pronto cosas cómo interpretarlo, ¿cierto? Pero si la Biblia específicamente me dice que algo es malo, yo no tengo ninguna excusa para hacerlo, ¿verdad? Y como les decía, o sea, no veo entre ustedes como hermanas de esta congregación que esté pasando algo y que como que se sientan tentadas, pero sí veo que si miramos la iglesia, si usted mira la internet, por ejemplo, el debate está allí, ¿cierto? O sea, que las mujeres pastoras, que todo eso se está levantando fuertemente. Y también pienso en nuestras niñas, especialmente, bueno, en nuestros niños en general, pero nuestras niñas, ¿cómo están siendo educadas? Nosotros no solamente estamos peleando por nuestros valores, sino los valores que estamos enseñando a nuestros niños y niñas. Les estamos enseñando estos principios porque ellas en su colegio donde estudian les van a decir que no deben sujetarse a nada, que se pueden vestir como quieran, ¿cierto? Nosotros tenemos que velar porque desde ya estén siendo educadas en esos aspectos a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a educar a nuestros niños? ¿Les vamos a enseñar desde ya estos principios? ¿O vamos a decir, no, pues es que imagínense ella de aquí a 20 años, cuando sea una jovencita, pues la cultura se la habrá llevado por delante porque nosotros no supimos enseñarle estos valores? Y creo que el ataque es total. Los hombres también estamos siendo atacados por Satanás, por la carne, por el mundo, y también se nos lleva a una obediencia a cosas culturales.
Por eso nosotros los creyentes debemos ser siempre contraculturales, ¿cierto? Se nos manda eso, nosotros no podemos vivir en la corriente del mundo, o sea, la corriente del mundo creo que sería como un río que arrastra todo lo que se lleva por delante y todo el mundo va por allá y, o sea, para mí creo que lo he dicho antes y lo repito, a mí me parece increíble que la gente cante reggaetón, o sea, me parece la música más terrible, o sea, pues es que eso es pornografía adornada con música. Y yo digo, me parece terrible y más que una niña cante eso, yo digo, eso es basura, está hablando de prácticamente violación, cosas deplorables para la vida de una niña. Y que lo canten, o sea, yo digo, eso que hace 20 años, 30 años atrás era como que, uy, esto nadie, eso, mejor dicho, eso hubiera sido, pero como que la cultura lentamente va arrastrando, arrastrando, y hoy en día es al contrario, o sea, uno escucha niños o niñas por ahí en el vecindario del reggaetón a todo volumen y cantando vulgaridades acerca de ellas mismas, de sus propios cuerpos. Yo digo, ¿cómo me parece? ¿Cómo llegamos aquí? Yo digo, ¿cómo? O sea, creo que alguna vez escuché a alguien, una ilustración que se me viene a la cabeza en este momento, pero decía que era como el efecto de la rana. Decía que si usted coge una rana y la mete en agua caliente, ella inmediatamente trata de escaparse de allí. Salta porque no quiere quemarse allí. Pero si usted coge la misma rana, la pone en la estufa en agua fría y le prende el fuego, ella se muere sin moverse de ninguna manera. ¿Por qué? Porque lentamente se va acostumbrando al calor. Termina cocinada sin darse cuenta. Y creo que eso mismo nos puede pasar. Allá afuera la cultura ya le está pasando, pero como iglesia nosotros también podemos pasar al mismo punto, ser cocinados por la corriente de Satanás, la corriente de este mundo, por no reaccionar, por no estar pendientes, ¿listo? Así que no nos podemos adormecer en estos temas. Retomemos nuevamente acerca del vestirse con ropa decorosa. La palabra decorosa podría tener, y en las diferentes versiones hay diferentes sinónimos, modesta, apropiada, decente. Parece que se refiere a ropa, bueno, incluye todos esos aspectos, pero se refiere muy específicamente a ropa costosa, no demasiado vistosa, una ropa que no sea sensual, una ropa que no muestre su cuerpo. O sea, una mujer debe ser muy cuidadosa cómo se viste. Creo que los hombres somos tentados fácilmente por nuestros ojos y si la mujer no se viste de manera adecuada, pues va a ser causa de tentación. Y piensen en el contexto de la reunión de la iglesia, una mujer mal vestida, eso es muy inapropiado. Si es inapropiado allá afuera, mucho más inapropiado dentro de la iglesia. Debe ser una ropa que ni siquiera atraiga la atención hacia sí misma, ¿cierto? Eso debe tenerse en cuenta a la hora de que una mujer se viste. También habla del peinado, el cual debe ser sencillo, no demasiado elaborado, no un peinado así como, mejor dicho, súper guau, como dicen. Y pensaba en eso, ayer estábamos en una boda de unos amigos de noroccidente de la iglesia y uno veía, todo el mundo se lleva una ropa muy especial, ¿cierto? Muy bonito, creo que todo el mundo deja el closet, mejor dicho, temblando, escogiendo lo mejor que se puede poner, ¿cierto? Y está bien, creo que, vuelvo y digo, esto que estamos estudiando tiene que ver con el contexto de la reunión de la iglesia. Hay momentos como para una boda, usted se pone una ropa más especial que para ir a la iglesia y está bien, ¿cierto? Un poco más elegante. Y pensaba yo ayer en eso, decía, bueno, ¿cómo me ilustra eso en la cabeza? Es como si los novios son el centro de atención en la boda, ¿cierto? Ellos se ponen su mejor ropa, eso mejor dicho, hecha muchas veces sobre medida y súper elegante, y la novia especialmente tiene un traje muy... Pero imagínense que una mujer invitada a participar en esa boda se pusiera su traje con el que se casó y llegara a la boda ya, o sea, como que está fuera de contexto, está robando la atención que le pertenece en ese momento a la novia o a los novios, ¿verdad? Pues pensemos en eso, en la reunión de la iglesia, ¿quién es el centro de atracción? ¿A quién venimos a alabar y adorar? Al Señor. Entonces es como eso, como que la forma en que nos vestimos, aquí específicamente hablan las mujeres, pero también los hombres debe buscar es la gloria de Dios, debe exaltarlo a Él, no debe ser algo llamativo. Y quizás, como les digo, en otros contextos uno se puede poner una ropa mucho más elegante, mucho más... pero siempre pensemos, allá afuera cuando nos vistamos, le invitan a una boda, a un cumpleaños, al grado, a no sé, algo, pensemos en darle gloria a Dios en la forma en que nos vestimos, ¿cierto? Y vuelvo y digo, los hombres, yo creo que no sé si
las mujeres me podrán corregir, no sé si los hombres se pueden vestir de manera sensual para una mujer, ¿cierto? O sea, la mujer no es tentada por los ojos y diría poco, de pronto algunas me dicen sí, bueno, no sé, pero más la mujer debe tener muy en cuenta eso, ¿cierto? Su ropa no debe resaltar su cuerpo, o sea, la ropa no es solamente que deje ver parte de su piel, no, sino que sea demasiado ajustada, también es algo que debe tener en cuenta una mujer a la hora de vestirse. ¿Listo? Y vuelvo y digo, aquí en el contexto de la iglesia, pero piénselo también allá afuera. De alguna manera, donde quiera que vamos, somos luz. Vamos allá a predicar el evangelio con nuestra vida y con nuestras palabras y con nuestras formas de vestirnos. Entonces, pensemos en eso, hermanas. Les pido que cuando la inviten a algo, piensen, ¿será que me estoy vistiendo de manera atractiva? Y ustedes creo que no son ingenuas para darse de cuenta que a veces están vistiéndose de una manera sensual. ¿Por qué? ¿Por qué se dan cuenta? Porque, ¿por qué, perdón? Las miran mucho, ¿cierto? Y no las miran a la cara. Entonces, entendiéndolo así, usted puede ser culpable delante de Dios. Usted puede decirse, es que yo no sabía que eso estaba generando eso. Pero si usted se da cuenta que la están mirando de más, donde no deben mirarla, usted se está vistiendo mal. Y digo, usted puede decir, no, allá problema de ellos. Bueno, sí, pero usted también tiene una responsabilidad. Usted no debe ser parte del pecado. Usted no debe traer pecado a la vida ni de sus hermanos creyentes ni de los incrédulos. Usted es responsable delante de Dios de la forma en que se viste. ¿Listo? Así que piensen en eso. O sea, digo, yo no le quiero decir es que la falda tiene que estar a 3 dedos de la rodilla para abajo o el escote no. No. A la luz de la palabra del Señor y a la luz de lo que el Señor les muestre. Oren por eso, pida al Señor sabiduría por eso. Es decir, ¿será que sí? Y una prueba es eso, ¿cierto? Si la miran de más, listo. Creo que eso le debería hacer pensar. Ahora, también quiero dejar en claro que vestirse de manera sencilla y modesta no implica póngase la peor ropita, eso es la que ya está rompiéndose, ahí eso póngase eso para la iglesia, no, la humildad y la sencillez no. Vístase bien, vístase elegante, vístase bien, ¿cierto? Pero no busque llamar la atención, eso sería lo que sería pecaminoso, buscar que como que me pongo el vestido pues súper con la cola que arrastre así, los tacones. Vuelvo, digo, no quiero poner normas porque la Biblia no las pone, pero sí le digo, piensen en eso, seamos sensibles a eso específicamente. Piensen en el contexto de lo que hacemos. Cuando nos reunimos como iglesia, ¿qué venimos a hacer? Alabar al Señor, a cantarle a Él, a recordar la obra de Cristo que murió en la cruz, que derramó su sangre. ¿Será que esa ropa que me estoy poniendo como que sí concuerda con eso? O sea, es como decirlo, uno se viste de acuerdo al lugar que va. O sea, la ropa que utilizaron los hermanos ayer en el matrimonio en el que estábamos no es la misma posiblemente la que se van a ir a un funeral, ¿verdad? Uno se viste para la ocasión. Entonces pensemos en eso. ¿Nos estamos vistiendo adecuadamente? Venimos a Él a suplicar perdón. Cada domingo tenemos que venir y decirle, Señor, gracias por Cristo. ¿Será que nos estamos, o nuestro vestido, nuestra ropa está reflejando eso? Y recalco, vuelvo y digo, no se vaya a poner lo peorcito que tenga, sino póngase ropa bien arreglada. Pablo cierra esta primera instrucción con una exhortación y dice que en vez de que la mujer se caracterice por ropas y peinados ostentosos, ¿qué le dice que debe hacer? No, caracterizarse por buenas obras. Eso, en lugar de ponerse a buscar llamar la atención, haga buenas obras. Y esas buenas obras, la primera sería aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Y luego, quizás la ayuda mutua, ayudar con los hermanos, la predicación de la palabra, ayudar al que tiene necesidad, educar a sus hijos e hijas, orar, tantas cosas que pueden hacer o que podemos hacer, ¿cierto? Entonces, pensemos en eso, en reemplazar el buscar llamar la atención por hacer la voluntad de Dios, adornar nuestra vida, que lo que más llame la atención de su vida no sea su maquillaje, su peinado, su vestido, sino sean sus buenas obras. Que la señora, que digan, esa hermana se saca, sí, ella siempre llevaba un vestido, sino que digan, esa hermana era la primera que estaba en la reunión de oración, o esa hermana era la que siempre ayudaba a los que estaban en la calle. Piense que eso lo debe caracterizar, que eso sea quizás no le pasa eso que uno se acuerda por alguien de decir, ay, tal persona hacía tal cosa o decía tal cosa. Pienso que nos deben reconocer y recordar por cosas que alaben al Señor principalmente.
La segunda parte, la parte B, es cómo aprender. Vamos a leer nuevamente versículos 11 y 12. Versículo 11 dice, que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe, que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca, callada. Quizás esos versículos podrían ser malinterpretados para decir que la mujer en la congregación no debe hablar, o sea que aquí hay muchas que están hablando, hermanos, así que no debería pronunciar palabra, pero se refiere a la reunión de la iglesia, como la mujer debe aprender en medio de la reunión de la iglesia. Está queriendo decir que debe estar atenta y dispuesta a aprender de la palabra de Dios. No estar ahí o criticando o contradiciendo lo que dice la palabra, ¿sí? No estoy diciendo que si un hereje se para a enseñarle algo a las mujeres no deban pararse y decirlo, porque en ese caso están obedeciendo a Dios, ¿cierto? Pero si les están enseñando lo que la palabra de Dios dice, debe calladamente aprender de la palabra de Dios. No se le permite una intervención pública, ¿cierto? Sino que esté dispuesta a aprender sin contender, sin pelear, sino mirando a la luz de la palabra. Dios, en su soberana sabiduría, estableció distintos roles para los hombres y para las mujeres. Somos diferentes, nos creó de manera diferente, nuestros sentimientos, emociones son diferentes, que en la reunión de parejas hablábamos de eso, somos distintos, y Dios nos creó a propósito distinto, ¿cierto? No es algo por casualidad, o sea, creo que las mujeres comparten una línea de sentimientos, emociones, características que los hombres no compartimos, somos muy diferentes. Y en el caso del hogar y de la iglesia, Dios le dio al hombre una posición de liderazgo y de autoridad, ¿cierto? Lo hizo Él, ¿cierto? No es que los hombres hayamos querido imponerlo, sino que Él en su palabra nos dejó eso. Pero atención, eso no quiere decir, hombres, que Dios lo hizo porque seamos mejores, o porque seamos más espirituales, o porque seamos más inteligentes. Es más, muchas veces las mujeres tienen más estas cualidades que nosotros mismos, ¿cierto? Hay mujeres que son más espirituales que nosotros, muchas veces nuestras esposas son más espirituales y entregadas que nosotros. Pero en su soberanía, Dios quiso darnos el liderazgo a nosotros. Nos puso allí, ¿cierto? Y piensen algo importante, como hombres, pensemos en algo. Todo privilegio que tenemos nos trae una responsabilidad mayor. Somos más responsables delante de Dios. No es porque tengamos méritos, la iglesia ni la Biblia es una meritocracia, ¿cierto? Fíjese que ahí la salvación no es por méritos, ¿cierto? Dios eligió, y muchas veces dice lo eligió porque lo quiso elegir, ¿cierto? Eligió a Jacob sobre Isaac, ¿es? ¿Por qué? Porque lo quiso elegir. Dios es soberano en hacer las cosas, no por el mérito, no porque haya mirado en alguien, no era que tuviera mejores cualidades, sino decidió elegirlo, ¿cierto? ¿Recuerdan cuando eligen al rey David? Samuel fue a buscar, ¿y a quién buscó? A Saúl, ¿cierto? ¿Sí era Saúl? ¿O a quién miró? A un hermano de David, ¿cierto? Porque era más grande, tiene el prototipo de un rey, ¿cierto? Era grande y acuerpado. David no era grande y acuerpado. Pero Dios en eso nos muestra que Él siempre es soberano en elegir a las personas, no por sus méritos. Y eso dice de la salvación, ¿verdad? Nos salvó no por nuestras buenas obras, no porque seamos los mejores, nos salvó porque quiso salvarnos. Y eso se aplica también aquí en el rol que le dio a cada uno de los sexos, no por méritos. Bueno. Creo que como hombres también debemos pedir perdón por el machismo, porque el machismo es real, no tan exagerado como lo quieren mostrar allá afuera, pienso yo, pero sí ha habido un machismo aún dentro de la iglesia, no digo en esta iglesia, hablo de la historia de la iglesia en general, ¿cierto? Que se ha malentendido ciertas cosas, y como hombres creo que debemos pedir perdón. Creo que también pido perdón porque como hombres hemos descuidado nuestro papel y no hacemos lo que debemos hacer, y entonces nuestras esposas o las mujeres a nuestro alrededor deben tomar el papel, ¿cierto? Si nosotros, como dice aquí, no oramos o no predicamos la palabra, no enseñamos la palabra, quizás la mujer a veces debe hacerlo, pero no es lo adecuado. Eso es lo que Dios nos dio un papel. Entonces, como hombres, creo que algo que nos debe llamar hoy la atención es eso. ¿Estamos cumpliendo nuestro papel que se nos ha dado? ¿O las mujeres toman ese lugar? Ahora, no justifica, ¿cierto?, que la mujer vaya a usurpar el papel que Dios le dio al hombre. No es una justificación, ¿cierto? Creo que si usted ve que
a su alrededor, su esposo o los líderes que Dios ha colocado en su iglesia no están haciendo lo que deben, creo que su deber es orar y hablar con ellos, ¿cierto? Decirles, creo que no estás cumpliendo esta parte que la palabra de Dios dice, pero no usurpar ese papel porque estarías desobedeciendo a Dios. Y creo que la mujer siempre debe buscar eso, someterse a Dios, hacer su voluntad, orar porque las cosas cambien a su alrededor si es que están erradas. Versículos 13 y 14 nos dan las razones por las que, o unas razones por las cuales Dios estableció esto, o unas justificaciones por las cuales Dios decidió colocar ese papel en la mujer y en el hombre. Versículo 13 dice, porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en la transgresión. Una vez más, Dios soberanamente decidió crear primero a Adán y después a Eva. Y ya desde ahí estableció un orden, ¿cierto? Quiso hacerlo así, hubiera podido hacer al revés, sí, pero lo hizo de esta manera. Primero creó al hombre. Y eso nos dice Pablo, que es una razón por la cual se le da al hombre el papel de liderazgo en la iglesia y en el hogar. También nos recuerda lo que sucedió allá en el jardín del Edén. Dice que Eva fue engañada, se dejó arrastrar por el pecado. Ella decidió desobedecer a Dios y el pecado trajo consecuencias devastadoras para la raza humana. Creo que de eso hemos hablado antes. El plan de Dios era completamente diferente con nosotros. O bueno, Dios tenía un plan soberano de todos los siglos, no es que a Dios se le salió de control, pero si la humanidad no hubiera caído en pecado, muchas cosas serían muy diferentes y mejores. Trajo consecuencias terribles el pecado. Esas consecuencias afectaron a los hombres y a las mujeres. Y podríamos, o quizá las mujeres podrían echarle la culpa, decir, pero ¿por qué se nos da este papel si Eva fue la que la embarró, ¿cierto? Eva fue la que se equivocó. Pero quizás si cada una de ustedes hubiera estado en ese lugar, en el lugar de Eva, ¿ustedes creen que lo hubieran hecho mejor? Listo. Pero además de eso, o sea, no solamente por causa del pecado de Eva vinieron ¿cómo se llama? Ese orden jerárquico que Dios quiso colocar, sino que, vuelvo y digo, desde la creación. Dios creó a Eva después que Adán, y ya con eso estableció un orden. Dios es soberano en hacerlo de esa manera. Versículo 15, que es un versículo un poco complicado de entender. Voy a tomar agua para... Leámoslo nuevamente. Versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Pensemos en algo. Una pauta clave para interpretar la Biblia es los pasajes que son difíciles, que son, llamémoslos grises, que como que no se entienden muy bien, se deben interpretar a la luz de los pasajes, que son más claros, ¿cierto? Si un pasaje como que nos deja una sombra de duda, pues busquemos textos que hablen quizás del mismo tema, que sean más claros y ahí podemos deducir muchas cosas. Por textos como Romanos o muchos textos en la Biblia o Efesios 2, 8 y 9, por ejemplo, sabemos que la salvación de cada uno, de hombres y de mujeres, ¿de qué depende? De la fe en Jesús, de la fe en Él. Así que es obvio que no está hablando, esa salvación que habla allí no está hablando de que una mujer se va a salvar al tener hijos, ¿cierto? No es eso lo que está queriendo decir, aunque vuelvo y digo, es difícil de entender esa parte. Hay variadas interpretaciones que han querido dar los que estudian la Biblia a profundidad, los que van a los idiomas originales. Leí algunas y como que uno entre más como que más se enreda porque cada uno lo interpreta de manera distinta, y hombres de sana doctrina, no estoy diciendo que están sacando herejías de allí, pero tratan de entender de una manera distinta. Entonces es difícil. Todas esas interpretaciones que se le han dado a ese texto no están exentas de como tener sus partes débiles y decir como que no pareciera ser eso. Pero creo que la que me pareció más adecuada es que esos versículos están reivindicando el papel de la mujer. A pesar de que fue ella la primera que fue engañada
por Satanás y pecó, y de esa manera abrió la entrada al pecado al mundo, o sea, a pesar de que Adán también. Y fíjense en algo interesante, cuando la Biblia habla de este pecado se refiere normalmente al pecado de ¿quién? De Adán, ¿cierto? De Adán, o sea, y con eso le está dando una gran responsabilidad al hombre, otra vez, para los hombres que se quieren ir a jugar fútbol, ¿no? ¿Cierto? Nos está diciendo que tenemos una responsabilidad muy grande, o sea, dice el pecado de Adán, a pesar de que aquí se nos hace ver que Eva fue la primera que abrió la puerta, pero, y dice que Adán no fue engañado, pero también se dejó llevar por el pecado, ¿cierto? Entonces, pero la mujer siendo engañada abrió la puerta al pecado, ahora dice que siendo madre puede ser ahora un instrumento de Dios para la salvación. ¿En qué sentido? ¿Cómo llega la raza humana a conocer a Dios? A través de la predicación del Evangelio. ¿Y de dónde nacen esos predicadores y predicadores del Evangelio? De mujeres, ¿cierto? Dios le dio el papel a la mujer soberanamente de que sea madre, y al ser madre puede traer hijos. Pero como dice, hay hijos piadosos, hijos en fe, hijos con amor, hijos bien criados, hijos que sean instrumentos en las manos de Dios. La mujer tiene toda esa capacidad, ¿cierto?, de traer nuevos predicadores. Puede traer a sus hijos a la fe también y como tal, después llevarlos a que prediquen el Evangelio. Y de esa manera es un instrumento muy grande en la salvación. Eso es lo que podemos entender de ese pasaje. Creo que este texto ha sido atacado de muchas maneras. La gente que hoy en día promueve el feminismo dice que la Biblia es machista y que el cristianismo es machista por cosas como esta, ¿cierto? Pero, o sea, están diciendo a la mujer más o menos perdónenme la palabra, la envenenan diciéndole, es que mire, a usted no le dan un puesto de liderazgo, ¿cierto? Y con eso como que la enredan. Le están diciendo es que la están tratando como inferior, pero de ninguna manera, o sea, que dos personas que una tenga rango sobre la otra no significa que sea inferior, ¿cierto? Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús se sometió al Padre, ¿y Jesús era inferior al Padre? No, ¿cierto? Entonces someterse a alguien no implica inferioridad, implica simplemente que se establecen unos roles y así son. Alguna vez leí algo, escuché algo de una pastora que se llamaba creyente, pastora, pero decía que era que Pablo era misógino, o sea, que él odiaba a las mujeres. Pero usted, ¿cómo concilia eso con el resto de la Biblia? Si usted dice que Dios permitió que la supuesta misoginia de Pablo entrara en la palabra, entonces usted cómo puede garantizar que el resto de la Biblia esté bien, que los escritores no colocaron sus sentimientos y sus equivocaciones dentro de la Biblia. No, Dios veló porque la palabra de Dios llegara pura a nosotros. Todo lo que ella dice es perfecto, autoritativo, aunque nos cueste aplicarlo y entenderlo. Creo que como hombres también luchamos con ciertos textos bíblicos y decir, pero ¿por qué así? ¿Por qué Dios lo hace así? Yo lucho a veces con textos bíblicos y digo, ¿por qué el Señor hace las cosas de esta manera? Pero son solamente mis sentimientos, así que quizás usted como mujer se puede sentir así, decir, pero ¿por qué Dios quiso que fuera así? Bueno, Dios es más sabio que usted y que yo, quiso hacerlo así, tendrá un propósito y simplemente sometámonos a eso. Vuelvo y digo, a veces la obediencia no implica entender plenamente algo para aceptarlo, ¿cierto? Obedecer es obedecerle a Él, confiar en su amor, confiar en que entregó a Jesús para salvarnos. Y si nos salvó, eso quiere decir que nos ama, y si nos ama, obedezcámosle, porque sus planes son mejores que los nuestros. Otros han llegado a decir que esos versículos eran aplicables a Éfeso porque había alguna circunstancia allí que necesitaba ser corregida, pero que ya no tienen aplicación a nosotros. Pero fíjese que las razones que Pablo da son razones universales, como la caída, como la creación, son cosas que afectan a toda la raza humana, no a la iglesia de Éfeso. Entonces, podemos cerrar diciendo que esos versículos son palabra de Dios y que deben ser obedecidas. Nuestra oración como hombres debe ser porque las mujeres puedan entenderlo y vivirlo, y nuestro deber como hombres es ser ejemplo en lo que nosotros debemos hacer, porque es muy fácil decirle a la esposa, no estás haciendo, la Biblia dice que debes sujetarte y no te estás sujetando, pero nosotros estamos cumpliendo nuestro papel como hombres, ¿cierto? Si no lo cumplimos, pues les vamos a hacer una piedra de tropiezo a ellas para cumplir su papel como mujeres. Entonces, quiero cerrar con 2 de Timoteo 3, 16 y 17, ahí cerquitica en la siguiente calle. 2 de Timoteo 3, 16 y 17.
dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Podemos ser instruidos a través de todos los aspectos de nuestra vida, a través de la palabra. Acompáñenme a orar, por favor. Señor, gracias queremos darte por tu palabra. Toda ella es inspirada, Señor, toda ella es verdad. Oro por mis hermanas, Señor, y aún las mujeres que no te conocen, oro porque puedan entender la vida a la luz de tu palabra, Señor. Que lo que les enseñaron, que lo que la cultura les quiere imponer, Señor, no sea lo que reine en sus vidas, sino que sea la verdad de tu palabra. Guíala, Señor, a ser sensibles en la forma en que se visten, en la forma en que se arreglan, en la forma en que hacen cada cosa, Señor. Te pido que les des corazones que puedan sujetarse a tu palabra para cuando deben aprender acerca de ti, Señor. Te pido por los hombres de esta congregación, Señor, y de cada iglesia local, Señor. Te pido porque como hombres estemos cumpliendo nuestro papel, Señor, que estemos orando, Señor, estemos enseñando tu palabra como ella debe ser enseñada, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor, gracias porque nos diste diferentes roles, gracias por hacernos diferentes, hombres y mujeres. Ayúdanos a amarnos y someternos los unos a los otros como dice tu palabra. Gracias por el Señor Jesús, porque murió para salvar a hombres y mujeres por igual. Gracias porque eres bueno, Señor, y te pido que lo que aprendemos de tu palabra lo apliquemos. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén.